En el corazón de cualquier barrio, donde las calles están azotadas por el sol y las farolas brillan al pasar el camión, hay una vieja calle que no parece tener cabida en absoluto. Era una de esas puertas con hojas onduladas, carteles de refrescos rotos y una carta nueva escrita a mano que decía: si es verdad, solo hoy, mañana. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo quedaba allí. Solo sabía que siempre estaba allí. Que antes de que los niños crecieran, los nombres de las calles cambiaron. Los repartidores llegaban en moto. Esa tienda existía. Y dentro siempre estaba allí don Ernesto, con su mandíbula descolorida y una mirada que parecía haberlo visto todo. Don Ernesto se caracterizaba por sus años en sus manos más que en su rostro. Tenía los dedos gruesos, con las uñas llenas de tierra seca, y un tic casi invisible en el ojo izquierdo, como si su cuerpo estuviera atrapado entre recuerdos que no podía olvidar. No dijo mucho. No había necesidad de hacerlo. Con un gesto, una ceja levantada o una sonrisa de lado, decía más que muchos discursos. Pero había algo que nadie sabía de él, o al menos él lo pensaba. Don Ernesto guardaba una libreta roja, vieja y desgastada, en la que no había ni cuentas ni proveedores. Era un mapa de almas, una libreta que sin ser nada del otro mundo contenía los secretos más íntimos de la ciudad interior. Descubrí ese cuaderno por casualidad. Era una calurosa tarde de octubre, uno de esos momentos en que el suelo exhalaba vapor y el aire estaba teñido de metal oxidado. Ya había ido a la tienda a comprar arroz, y don Ernesto, como siempre, tardó en dar el cambio. Fue al fondo del lugar, donde había un relleno con latas viejas y una caja con papeles desorganizados. Me encontré esperando frente al dial, moviendo las teclas entre mis dedos, cuando noté que uno de los cajones no estaba bien cerrado. La curiosidad puede hacer más. Lo abrí apenas unos centímetros, lo suficiente para ver la parte de un cuaderno encuadernado en lona, roja, con las esquinas dobladas y manchas oscuras que parecían café, o tal vez lágrimas. Hazlo sin pensarlo demasiado. Lo abrí, y luego me fui cuando todo cambió. No eran cuentas, no eran inventarios, eran nombres, nombres de personas del barrio, con cierres, con observaciones, y es más inquietante, con frases pequeñas, a veces escritas con letras más apretadas, como si quisieras ocultarlas. María, no he tenido que volver desde que su hijo no regresó. Carlos todavía espera que su esposa conteste el teléfono. Don Julián, finge que no se bate en duelo, pero todas las noches duermo con su abrigo. Cierra el cuaderno cuando escuches tus pasos arrastrados hacia atrás. Me sentí descubierta, invadiendo un santuario que no me pertenecía. Don Ernesto me miró con calma. Vi el cuaderno en mis manos. No dije nada. Simplemente lo tomé, lo guardé y me dio el cambio con una expresión que no debía ser leída. Pero en ese silencio comprendí que él sabía que lo había visto y que no lo iba a escuchar. Desde ese día, algo dentro de mí cambió. No pude sacarme el cuaderno de la cabeza. Comencé a observar a las personas con otros ojos, los ojos de alguien que sabe que detrás de una simple petición puede haber toda una historia escondida. Regresé a la tienda 2 días después sin necesidad real de comprar nada. Estaba nervioso, lo confieso. Pensé que me ignoraría o, peor aún, me echaría. Pero don Ernesto solo me miró, como si ya estuviera esperando mi regreso. Acercó una vieja silla de plástico, colocó una taza de café suave frente a mí y se sentó en silencio. Nos quedamos así unos minutos, sin decir palabra, y luego habló en voz baja como si fuera un secreto. Si vas a juzgar lo que hay en ese cuaderno, mejor no vuelvas. Pero si vas a entender, entonces lo harás. En ese momento me di cuenta de que no me culpaba. Al contrario, me estaba invitando, participando en algo más grande de lo que podría haber imaginado. Me contó que el cuaderno comenzó hace muchos años, cuando una señora entró a la tienda llorando porque su hijo había desaparecido. No sabía qué hacer, así que escribió su nombre en un trozo de papel junto con una pequeña oración. Y eso le hizo sentir como si de alguna manera estuviera cuidando de ella. Desde entonces nunca se detuvo. No soy psicólogo ni sacerdote. Solo escucho. Y a veces escribir es la única manera de no olvidar. Me quedé allí hasta la tarde escuchando. Y cuanto más hablaba, más entendía. Aquella tienda era un refugio. Y don Ernesto, sin quererlo, se había convertido en el guardián de las historias rotas de ese barrio olvidado por el resto del mundo. Desde entonces voy todos los días. A veces compraba pan, a veces simplemente me sentaba a su lado y esperaba a que empezara a hablar. Otras veces ninguno de los dos decía nada. Era un buen silencio, de esos que no te oprimen el pecho.
Con el tiempo comenzó a mostrarme partes del cuaderno. Nunca todo a la vez, solo una página a la vez, como si cada historia necesitara ser digerida cuidadosamente. No es solo escribir, es respetar, decía siempre. Me mostró notas que algunas personas dejaron, garabateadas con bolígrafo azul, papel de pan o servilletas. Cartas de niños encarcelados, maridos ausentes, madres arrepentidas. Cada página era como un fragmento de alma pegado allí con el sudor y el dolor de alguien que ya no esperaba ser escuchado. Recuerdo un día en particular. Una mujer entró apresuradamente, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Pidió un cigarrillo y una cerilla. Don Ernesto se lo entregó sin decir nada. Ella pagó, pero se quedó quieta como si no supiera si irse o desplomarse. Y entonces, por primera vez, rompió el protocolo. Se levantó, fue a su cuaderno, escribió algo y regresó con un trozo de papel doblado. «Guárdalo, no lo dejes aquí». Ella tomó la nota, la guardó en el bolsillo de su abrigo roto y se fue sin mirar atrás. Tenía curiosidad. Le pregunté qué había escrito. Él simplemente respondió: «A veces simplemente necesitamos que el recuerdo siga siendo importante, incluso si no importa». En ese momento entendí. Ese cuaderno no trataba sobre el dolor, se trataba de dignidad. Comencé a notar a las mismas personas que siempre había visto, pero que nunca había visto realmente. El hombre que barría la acera con un trozo de escoba doblado, el adolescente que vendía pulseras hechas a mano en los semáforos, la señora con las piernas hinchadas que caminaba con bolsas de plástico en los pies porque no podía comprar zapatos nuevos. Todos pasaron junto a don Ernesto, y muchos de ellos estaban en las páginas del cuaderno. Él no los trató con compasión, los trató con respeto, y eso hizo toda la diferencia. Una vez un niño que solía robar dulces de la tienda entró temblando y con lágrimas en los ojos. Don Ernesto no dijo nada. Simplemente sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Luego le entregó un chocolate. El niño huyó, pero regresó al día siguiente con una flor marchita en sus manos. «¿Qué? ¿Escribiste?», yo pregunté. «Nadie es mala de nacimiento. Solo hay quienes se cansan de esperar a que alguien los vea». Eso quedó grabado en mi memoria. El otro día apareció un hombre sangrando y con la cara magullada. Había sido golpeado en la calle después de intentar defender a una niña durante un robo. Me quedé en shock. Él no habló. Se sentó en la acera frente a la tienda, respirando profundamente como si tratara de mantener el corazón en el pecho. Don Ernesto se acercó a él con una toalla mojada y le limpió la sangre como si estuviera lavando a su propio hijo. Luego volvió adentro, abrió el cuaderno y anotó su nombre. Yo vi. Y más abajo escribió: «No todos los héroes usan cobertura. Algunos solo usan valor». Lloré escondiéndome detrás de los estantes. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en un lugar que realmente importaba. A medida que pasaban los meses, don Ernesto comenzó a contarme fragmentos de su historia, nunca todos a la vez. Era como si cada recuerdo tuviera que ser pulido cuidadosamente antes de ser compartido. Dijo que había estado casado durante más de 40 años con una mujer llamada Cecilia. Ella era la única que me leía sin que yo hablara, dijo, mirando una fotografía en blanco y negro pegada en la pared junto a la caja registradora. Su esposa había muerto de un cáncer silencioso que consumía secretamente sus fuerzas. Se enteró demasiado tarde. Ella ocultó su dolor tan hábilmente como escondió sus cartas de amor en los bolsillos de su delantal. «Yo también tengo páginas sin escribir», confesó una tarde con la mirada perdida en su taza de café. Esa misma tarde me mostró una página en blanco de su cuaderno, solo un nombre en lo más alto: Cecilia. Y nada más. «Nunca supongas qué poner ahí», murmuró. Me quedé en silencio. Su presencia era tan fuerte que parecía llenar el aire de la tienda. A veces le hablaba en voz baja, mientras organizaba los productos o hacía los cálculos. «¿Viste eso, mi amor? Ese niño ya no llora tanto». Era como si nunca se hubiera ido realmente. Y en cierto modo no fue así. Ella vivía en su manera de tratar a los demás, en la paciencia con que escuchaba cada historia, en la ternura de las notas que dejaba escondidas entre los paquetes de arroz y jabones. Cecilia era el corazón invisible de la tienda, y quizás esa sea la verdadera razón por la que empezó a escribir el cuaderno. Un viernes por la mañana, un niño de no más de 8 años entró en la tienda. Su cabello estaba pegajoso por el sudor, y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido bien en días. Estaba solo.
Tomó un paquete de galletas, las colocó sobre el mostrador y esperó. Don Ernesto la miró atentamente, pero no preguntó nada. Simplemente escribió algo en un trozo de papel y lo puso en la bolsa con las galletas. La muchacha le dio las gracias en voz baja y se apresuró a irse. Le pregunté quién era. Se llama Abril. Ven cuando puedas. Tu madre está en el hospital. Más tarde me mostró su página en el cuaderno. Al lado del nombre había dibujos hechos con rotuladores, corazones, estrellas y una casa con 2 personas sonrientes. Le conté tantas cosas. Le dije que así es la vida cuando todo va bien. Tenía un nudo en la garganta. Fue hermoso, pero dolió. La semana siguiente Abril regresó, pero algo era diferente. Tenía los ojos hinchados, la camisa al revés y los pies descalzos. En lugar de comprar algo, simplemente vino a entregar un trozo de papel doblado. Don Ernesto lo abrió con cuidado. Dentro había una nota con su letra infantil. Mi mamá ya se fue con Los Ángeles. Gracias por escucharme. Él no dijo nada. Simplemente cerró los ojos por un momento como si esa noticia le perforara el pecho. Entonces, con una calma casi sagrada, abrió el cuaderno y escribió: April, ya no hace falta que le pregunten si está bien. Ahora merece que la abracen sin que se lo pidan. La tienda permaneció en silencio durante largos minutos, y comprendí una vez más que ese cuaderno era una forma de salvar a quienes aún quedaban después de la pérdida. Después del relato de la niña Abril, noté que don Ernesto empezó a escribir menos y a observar más, como si estuviera ahorrando energía para los días adecuados. Se sentó con una taza de café en las manos, mirando la calle, los autos, los pasos apresurados. Hay días que no quiero escribir, confesó. No porque no haya historias, sino porque se baten demasiado entre sí. Comencé a notar estas pausas. Había días en que dejaba la libreta cerrada sobre el mostrador boca abajo, como intentando contener el dolor con un simple gesto. Pero en aquellos días también escuchaba más profundamente. La gente acudía a él sin saber siquiera por qué, solo para hablar de la vida, del hijo al que no le importaba, del trabajo que no funcionaba, del cansancio que les apretaba el pecho. Uno de esos días, una mujer llamada Irene entró con la mirada baja. Ella era costurera, vivía sola y apenas hablaba con nadie. Se sentó en un rincón, sin decir nada. Don Ernesto ofreció agua y se quedó cerca en silencio. Después de largos minutos comenzó a hablar. Dijo que no había visto a su hija durante 5 años, que ella se fue después de una pelea y nunca regresó. Dijo que todavía cosía los vestidos de las niñas, aunque sabía que nunca volvería a buscarlos. Solo quiero saber si está viva, susurró. Don Ernesto anotó el nombre de su hija, la fecha de la última llamada y escribió: Irene, no cosa para olvidar, cosa para no dejar de esperar. Tuve que salir a tomar el aire. Era como si aquella tienda fuese un templo y cada historia, una oración dicha entre los escombros de una vida que aún quería ser vivida. Con el tiempo empecé a comprender que la gente no acudía a don Ernesto en busca de respuestas. Acudía a él porque no tenía prisa, porque miraba a los ojos, escuchaba sin juzgar y dejaba espacio para que el silencio también hablara. Un día, un niño llamado Tomás llegó corriendo, sudoroso, nervioso. Acababa de salir de una entrevista de trabajo que, según él, le salvaría la vida. Compró una botella de agua, pero no se fue. Se sentó en el suelo con la cabeza entre las rodillas. Estaba al borde de un ataque. Don Ernesto, como siempre, no preguntó nada. Se agachó, tocó suavemente el hombro del niño y murmuró: No está todo resuelto hoy, pero eso no significa que estés perdiendo. Tomás empezó a llorar allí mismo en silencio. Antes de irse pidió un trozo de papel. Escribió algo y le pidió a don Ernesto que lo guardara. Era una carta a su padre, que había muerto hacía 7 años. Allí ocurrían a menudo ese tipo de cosas. Personas que volvieron a dejar cartas que nunca serían entregadas, fotos demasiado dolorosas para guardar en casa, o incluso pequeños objetos con un enorme significado. Un botón de la camisa de su abuelo, un par de aretes de su madre, un llavero con las iniciales de un amor perdido. Don Ernesto lo guardó todo. Había una caja de madera en el fondo de la tienda llena de esos pequeños pedazos de añoranza, como él los llamaba. Hay recuerdos que no caben en la memoria, sino en una caja, dijo sonriendo. Todo lo encontré profundamente humano, como si fuera un archivo viviente de lo que el tiempo intenta borrar, pero el corazón insiste en conservar. Y ahí me di cuenta,
La tienda no vendía mercancía. Vendí refugio. Un espacio donde las personas pueden dejar ir una parte de su dolor y salir sintiéndose un poco más livianos. Una noche, cuando estábamos cerrando la tienda, don Ernesto me llamó al fondo y sacó una caja vieja, llena de polvo, de un estante alto. Dentro, además de la famosa caja con souvenirs que ya conocía, había algo diferente. Libretas pequeñas, más finas, con tapas de distintos colores. Son los primeros, dijo con un ligero temblor en la voz. Escribieron sin saber por qué. Abrí uno de ellos. Fue hace 30 años. La letra era más firme, pero el contenido ya tenía la misma esencia. Nombres, fechas, emociones no dichas. Personas que quizá ya no estuvieran vivas, pero que allí, en esa pintura descolorida, aún respiraban. Me dejó leer a mi antojo. Pasé horas allí, sentado en el suelo, pasando página tras página como quien descubre un secreto demasiado preciado para ser olvidado. Fue allí donde vi algo que me marcó para siempre. Un cuaderno azul con el nombre Andrés en la primera línea. Era el nombre del hijo que había tenido don Ernesto y que, según rumores del barrio, había muerto joven. Él nunca habló de ello. Pero en ese cuaderno estaba todo allí, desde la primera vez que su hijo enfermó, hasta las notas que se escribió a sí mismo después del funeral. Hoy simplemente entré a la tienda como cuando era niña. Pedí una dulce sonrisa. Desperté llorando, pero con mi sonrisa, una huella en mi alma. Cerré el cuaderno con cuidado. Regresé hacia él y lo abracé. Él no dijo nada. Simplemente me dio 2 palmaditas en el hombro. Y en ese silencio comprendí que los mayores legados no son los que se dejan en los testamentos, sino los que se plantan en el corazón de los demás. Esa semana, don Ernesto empezó a lucir más cansado de lo habitual. Sus pasos eran más lentos, su voz más ronca y sus ojos, aunque todavía alertas, parecían tener más peso que de costumbre. Él no dijo nada, pero me di cuenta. A veces se quedaba mirando la calle durante varios minutos sin mover un músculo, como si se despidiera de cada detalle, de cada rostro conocido, de cada rincón de la tienda que era su vida. Una tarde gris me entregó el cuaderno rojo, el mismo que había descubierto meses antes, y me dijo: «Cuando llegue el día sabrás qué hacer». No entendí lo que quiso decir. Quise devolvérselo, pero él insistió. Hay historias que no pueden terminar en un estante. Tuve eso en mi cabeza toda la noche. Dormí con el cuaderno al lado de mi cama, como si estuviera custodiando algo sagrado. 2 días después no abrió la tienda. Llamé, esperé, llamé. Nada. Me di la vuelta y me dirigí a la entrada trasera, como había hecho antes. La puerta estaba entreabierta. Entré lentamente. La casa estaba en silencio, oliendo a café viejo y a tela húmeda. En la habitación, don Ernesto estaba acostado, tapado hasta el pecho, con los ojos cerrados y expresión serena. Había un sobre en la mesita de noche con mi nombre. Temblando lo abrí. Dentro había una sola frase: «Gracias por ver lo que otros no quieren ver. Ahora es tu turno». Me senté a su lado y lloré en silencio. La tienda de repente parecía más grande y vacía. Pero cuando miré el cuaderno en mis manos, entendí. Nunca fue solo suyo. Era de todos nosotros. Y ahora era mi deber seguir escribiendo. Reabrir la tienda al día siguiente fue lo más difícil que he hecho en mi vida. La campana falló, como de costumbre. El polvo parecía más espeso de lo habitual. Pero la gente vino. Primero una señora mayor, luego un niño con una gorra torcida y poco después un hombre que olía a betún para zapatos. Nadie preguntó por don Ernesto. Nadie lo necesitaba. El silencio en la tienda lo decía todo. Simplemente me miraron, dejaron el cambio correcto en el mostrador y se fueron más lentamente de lo habitual. El cuaderno permaneció allí, abierto tal como lo dejó. Y poco a poco las historias fueron volviendo. Una mujer dejó una fotografía de su infancia con la frase: «Para que no olvides quién era». Un joven me dijo que estaba pensando en abandonar la escuela. Un niño me regaló un dibujo donde aparecía don Ernesto sonriendo detrás del mostrador. Lo escribí todo, cada nombre, cada lágrima, cada risa breve. Pasaron los meses y los cuadernos se acumularon. Comencé a guardar objetos en las mismas cajas que él usaba. Incluso heredé su hábito de beber café demasiado suave. La tienda seguía siendo la misma en apariencia, pero en esencia se había transformado en un santuario. Un lugar donde lo invisible podía verse, donde el dolor no necesitaba ser gritado para ser bienvenido,
donde cada historia, por pequeña que pareciera, valía la tinta de una nueva página. A veces todavía lo siento allí, apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada tranquila. Y cuando tengo dudas sobre qué escribir, abro la primera página del cuaderno rojo, donde ya he escrito la siguiente frase: Don Ernesto no vendía cosas, regalaba humanidad. Después de que don Ernesto se fue, algunas personas comenzaron a visitar la tienda solo para mirar alrededor. No compraron nada, simplemente miraban los estantes, como si buscaran algo que sabían que ya no estaba allí. Un hombre llamado Julián apareció un día con un bastón viejo y una camisa torcida. Se quedó en la entrada. Lo reconocí en una de las primeras páginas del cuaderno. Era el hombre que, según don Ernesto, estuvo esperando a su mujer hasta que no recordó su rostro. Hablamos durante horas. Julián me dijo que vino a la tienda solo para recordar cómo era ser notado. Don Ernesto nunca lo supo por mí. Me hizo contar la misma historia hasta que se me olvidó un poco. Y allí, en esa repetición, encontró consuelo. Un sentido. Escribí su nombre una vez más en una página nueva. Julián. Aunque no lo recuerde, su alma sigue esperando. Y no era solo él. Con el tiempo comencé a escuchar más y más historias sobre cómo don Ernesto aparecía en la vida de las personas de formas inesperadas. Una señora a la que ayudó a pagar una factura de electricidad sin revelar nunca que era él. Una adolescente que había intentado quitarse la vida y que después de una conversación con él decidió volver a la escuela. Un hombre que salió de la cárcel y fue directo a la tienda porque era el único lugar que recordaba como seguro. Cada informe llegó como un fragmento de un rompecabezas. Empecé a pegar de todo en las paredes del fondo de la tienda. Frases, cartas, notas, dibujos, trozos de vidas que don Ernesto había tocado sin pedir nunca nada a cambio. Y así, la tienda se transformó en un monumento viviente, un altar de humanidad. Un día, una mujer de unos 30 años entró en la tienda con pasos vacilantes. Su rostro estaba demacrado y tenía una pequeña cicatriz debajo del ojo izquierdo. Llevaba un abrigo de lana demasiado desgastado para el calor. Se acercó al mostrador, miró a su alrededor como buscando recuerdos y preguntó: «Ya no está aquí, ¿verdad?». Asentí. Sus ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. «Mi nombre es Nadia», dijo. «Vine aquí cuando era niña. Me dieron mi primer cuaderno». Dijo que en esa época vivía con una abuela enferma, quien iba a la tienda solo a comprar jabón y a hablar con don Ernesto porque era el único, que escuchaba a su abuela sin impaciencia. Cuando ella murió, dejé de venir, pero nunca lo olvidé. Nadia sacó de su bolso un viejo cuaderno, con su nombre en la portada y la dedicatoria de don Ernesto en la primera página. «Escribe tu mundo, aunque el mundo te cierre la puerta». Esa mujer permaneció allí durante horas. Tocaba los objetos, miraba los rincones de la tienda como si estuviera paseando por una casa antigua. Antes de irse dejó una carta y me pidió que la leyera solo. Fue una larga historia, llena de dolor, errores, idas y vueltas, pero con una última frase que me dejó con la piel de gallina. Si alguien me preguntaba por qué no me rendí, decía que era por ese hombre que creyó en mí cuando yo no lo hice. Después de que ella se fue, me senté en el suelo de la tienda y lloré. No de tristeza, sino de gratitud, porque aunque nunca lo dijo con palabras, don Ernesto entendió que darle importancia a alguien en el momento justo puede cambiar todo un destino. Empecé a pensar en todas las veces que me crucé con alguien en la calle y no le pregunté si estaba bien. A cada cliente lo atendí con prisa y a cada vecino lo saludé con un gesto vacío. Fue como si don Ernesto hubiera puesto una nueva lente en mis ojos, una que me obligaba a ver más profundamente, a sentir más lentamente. Un adolescente llamado Damián comenzó a venir casi todos los días después de la escuela. Al principio solo jugaba con las balas. Luego empezó a hablar. Un día confesó que estaba pensando en huir de casa. El padre golpeó a la madre. «Me temo que un día no podrás despertar», dijo con voz tensa. Me senté con él en la parte trasera de la tienda. Me quedé en silencio un rato. Luego abrí el cuaderno y escribí: «Damián, aunque no lo veo, su voz vale más que el grito de su sacerdote». Se lo mostré. Lloró por primera vez allí. Y por primera vez dije que quería quedarme. La tienda se convirtió en algo más que un refugio. Fue casi un segundo hogar para muchos. Algunos venían solo a dejar cartas. En un buzón al que apodábamos el buzón del alma.
Otros se sentaron en los rincones y escribieron mensajes anónimos que guardé en sobres numerados. Empecé a pensar que tal vez estaba construyendo algo que ni siquiera entendía, pero lo más extraño es que sentía a don Ernesto allí, todo el tiempo, como si cada decisión que tomaba tuviera su mano invisible guiándola. En sueños a veces aparecía detrás del mostrador, con su rostro hostil y esa mirada profunda que te atravesaba. No dijo nada, yo solo asentí, como si lo aprobara en silencio. Y entendí, la misión no era escribir como él, era seguir escuchando como él escuchaba. Fue en una tarde tormentosa que conocí a Valeria. Llegó empapada, temblando y con un bebé envuelto en un paño. Él no pidió nada. Ella simplemente se quedó cerca de la puerta como si no supiera si podría entrar. Llamé con un gesto. Le di una toalla seca, algo caliente para beber, y le pregunté si quería contarme qué estaba pasando. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Solo después de que el bebé se durmió en su regazo comenzó a hablar. Me había escapado de casa. El padre del bebé era violento y ella solo logró escapar cuando él se fue a trabajar. Yo no sé si hice bien, solo ya no podía más. Su voz era una mezcla de miedo y culpa. Escribí su nombre en el cuaderno con manos temblorosas y debajo escribí: Valeria no huyó, elegí vivir. Ella empezó a regresar, a veces para cambiar pañales, a veces simplemente para estar en silencio. La tienda Senenoche se convirtió en un refugio para ella y el pequeño Matías. Los vecinos empezaron a darse cuenta. Una señora ofreció una cuna, un niño, leche en polvo. Poco a poco, sin que nadie lo planeara, el barrio empezó a reaccionar. Como si la presencia constante de don Ernesto en nuestros recuerdos nos recordara que el dolor solo pierde fuerza cuando se comparte. Valeria consiguió una habitación en una pensión. Matías creció fuerte, sonriente y siempre pateaba sus piernitas cuando escuchaba sonar el timbre de la tienda. Un día, Valeria me trajo un sobre. Dentro había una nota. Gracias por enseñarme que todavía hay lugares donde uno puede empezar de nuevo. Lo pegué en la pared entre muchos otros. Y cada vez que el viento agita estos papeles, siento a don Ernesto sonreír. Lo más sorprendente fue ver cómo la tienda transformó no solo a los individuos, sino a toda la comunidad. La gente, que antes apenas se miraba a los ojos, comenzó a saludarse. Los vecinos comenzaron a intercambiar palabras, amables, a ofrecer ayuda, a preguntar ¿cómo estás?, con interés genuino. Fue como si la ausencia de don Ernesto hubiera dejado un espacio abierto que todos querían llenar, no con bonitas palabras, sino con acciones reales. Un día, un joven repartidor se cayó de su bicicleta frente a la tienda. Antes de poder irme, 3 personas ya lo estaban ayudando a levantarse. Uno sostenía el casco, otro le limpiaba la herida con un pañuelo y el tercero le ofrecía agua. Fue entonces cuando me di cuenta. Su legado no estaba solo en sus cuadernos, estaba en las personas que tocaba. Empecé a escribir no solo historias tristes, sino también pequeñas victorias. La abuela que reencontró a su nieto después de años, el chico que finalmente pasó el año, la muchacha que escribió su primera canción y vino a cantarla allí entre los pasillos de arroz y detergente. La tienda se había convertido en un escenario de redención. Recibí una carta de alguien a quien nunca había conocido, firmada simplemente con una amiga del barrio. Decía: gracias por no cerrar la tienda cuando todos estábamos cerrados. Aquí aprendí que mi historia también merecía ser contada. Y esa frase seguía resonando dentro de mí. Porque sí, su historia importaba. Y todos los demás también, incluida la mía. Y si escribo hoy es porque un anciano de ojos profundos me enseñó que el dolor solo nos consume cuando creemos que somos los únicos que lo sentimos. A veces me pregunto si don Ernesto sabía desde el principio que todo esto sucedería. Si cuando me dejó ver ese cuaderno por primera vez, ya veía en mí la posibilidad de continuar lo que empezó. En el fondo, no creo que creyera en las coincidencias. Creía en los encuentros necesarios, en historias que se entrecruzan porque es necesario. Y quizá por eso nunca intentó convencerme de nada. Simplemente me dio espacio, tiempo y silencio. Él sabía que lo entendería. No con explicaciones, sino con experiencia. Porque el verdadero aprendizaje no proviene de que te lo digan. Proviene de que confíen lo suficiente como para permitirte ser parte de su dolor. Y eso fue lo que me hizo a mí y a todos nosotros. Heredé más que un cuaderno y una tienda. Heredé una manera de ver el mundo. Heredé el respeto por quien sufre en silencio, la paciencia con quien no sabe expresarse
el cuidado de quien ya no espera nada de nadie. También heredé el peso, porque no es fácil llevar tantas historias dentro del pecho. A veces salgo de la tienda y camino sin rumbo, tratando de respirar después de una historia difícil. He pensado en rendirme, cerrarlo todo y marcharme, pero siempre sucede algo que me hace volver. Una nota dejada debajo de la puerta. Un niño dibujando a don Ernesto con alas. Una señora me trajo sopa como agradecimiento por escucharme. Son estos gestos los que me recuerdan que lo que hacemos aquí va más allá del dolor. Es un acto de amor, de resistencia, de la fe en el otro. Hasta el momento, con 18 capítulos escritos, tenemos aproximadamente 4.611 personajes. Para alcanzar la meta de al menos 40.000 caracteres, todavía necesitamos ampliar significativamente la historia, alrededor de 8 a 9 veces más de lo que ya se ha producido. Puedo seguir escribiendo más capítulos, profundizando en los personajes, introduciendo nuevas historias dentro del barrio, eventos importantes vinculados a la tienda y cerrando con un epílogo fuerte y conmovedor. A partir de ahora, continuaré escribiendo varios capítulos en secuencia, manteniendo la profundidad emocional, el estilo narrativo y el universo ya establecido de la tienda de don Ernesto. Con cada tramo más largo, haré el recuento acumulativo hasta alcanzar o superar la meta. Comencemos con la siguiente secuencia de capítulos. Capítulo 19 y capítulo 20. Ese año la Navidad llegó tranquilamente. No había luces en las ventanas del barrio ni música en las calles. Era como si todos respetaran el luto que llevaba la tienda desde la partida de don Ernesto. Algunos niños le preguntaron si volvería a decorar el mostrador con papel de aluminio como lo hacía todos los años. No sabía qué responder, así que hice lo que aprendí de él. Escuché. En Nochebuena dejé la tienda abierta hasta tarde. No vendí casi nada, pero recibí algo mucho más valioso: historias. Una madre soltera dejó una cena improvisada en la puerta de su casa. Un hombre trajo una fotografía de su infancia junto a su hermano, al que nunca volvió a ver. Un joven dejó una tarjeta con una petición sencilla: solo quiero que alguien me abrace. Y así, la tienda se llenó de presencias invisibles. Esa noche, después de cerrar, me senté solo en medio del pasillo de productos enlatados, con una vela encendida y mi cuaderno en mi regazo. Escribí una nueva entrada colectiva, sin nombres, sin fechas, solo con el título «Para los que no fueron recordados en esta Navidad». Y abajo dejé un espacio en blanco. Fue un gesto simbólico. Un lugar reservado para los que ya se fueron, para los que nadie mencionó en la mesa, para los que lloraron en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la tienda estaba llena, no de gente, sino de sentimientos. El tipo de presencia que don Ernesto sabía cultivar mejor que nadie. El tipo que no necesita palabras para sentirse. Unos meses después, decidí poner una caja de cartón junto al mostrador con un cartel sencillo: escribe lo que no pudiste decir. Al principio nadie prestó atención, pero poco a poco las entradas empezaron a aparecer. Pequeñas hojas dobladas, sobres, arrugados, trozos de cuadernos escolares con letra nerviosa. Estos eran mensajes que nunca serían enviados. Cartas a padres ausentes, madres fallecidas, amores que se fueron, hijos que nunca nacieron. Leí algunos con atención, otros los guardé sin abrir, respetando el silencio de quien simplemente necesitaba liberar lo que pesaba en su corazón. Un día encontré uno que decía: papá, nunca aprendí a perdonarte, pero hoy te escribo para no seguir odiándote. Me quedé allí unos minutos con esa frase en la mano. Sentí que alguien al otro lado de la calle o al otro lado del tiempo había dado un gran paso. La semana siguiente más gente empezó a escribir. Algunos vinieron solo por eso. Entrarían, dejarían la carta en el buzón, mirarían discretamente a su alrededor y se irían. La tienda se convirtió en un punto de alivio, un confesionario abierto. Organicé todas las cartas en cajas etiquetadas con palabras como perdón, miedo, adiós, gracias. Y noté algo curioso. La mayoría de ellos eran de la categoría gracias. Incluso en medio de tanto dolor hubo gratitud. Gratitud por haber sido amado, por haber sobrevivido, por haber sido escuchado, aunque fuera por poco tiempo. Y ahí fue cuando me di cuenta. La gente no solo quiere consuelo, quiere recordar que a pesar de todo vale la pena contar su historia. Era un sábado por la mañana cuando escuché mucho ruido frente a la tienda. Al salir, vi a un grupo de niños sentados en la acera, con cuadernos en sus regazos y lápices de colores esparcidos en el suelo.
Al principio pensé que estaban bromeando, pero pronto me di cuenta de que estaban dibujando la tienda, cada uno a su manera. Uno mostraba el mostrador con piruletas gigantes, otro, un señor de barba blanca detrás de la caja registradora, como si don Ernesto todavía estuviera allí. Pregunté de dónde venían. Detrás apareció una señora. Soy maestra en la escuela de la cuadra. Les conté sobre la tienda. Sentí un calor extraño en el pecho. La tienda ahora era objeto de clases de arte de infancia. Eso me conmovió de una manera nueva. Los niños aprendían desde muy pequeños que allí se almacenaba más que solo productos. Había personas. Durante semanas volvieron. Trajeron dibujos, cartas y preguntas. Querían saber quién era don Ernesto, por qué escribía, qué significaban las frases en las paredes. Creé un mural solo para ellos. El rincón de los pequeños cronistas. Cada semana se publicaba allí una nueva historia, con palabras sencillas e ilustraciones, sinceras. Una niña escribió: «Aquí hay una tienda mágica que cura herencias con palabras». No necesité corregir nada. Comprendieron con pureza lo que muchos adultos olvidan, que el dolor solo encuentra sentido cuando se convierte en historia. Y las historias, contadas por las manos de un niño, tienen el poder de curar incluso los silencios más antiguos. Una mañana, un hombre alto entró en la tienda vestido con ropa demasiado cara para ese barrio. Miró a su alrededor de una manera extraña, como si hubiera regresado a un lugar que juraba que ya no existía. Se acercó al mostrador vacilante. «¿Trabaja aquí Ernesto Ramírez?» Asentí. «Soy tu sobrino». Me quedé en shock. Nunca habíamos oído hablar de la familia. Dijo que su padre, hermano de don Ernesto, había roto vínculos hacía décadas, por peleas de las que nadie recordaba el motivo. Crecí creyendo que mi tío era un fantasma, hasta que encontré unas cartas viejas de mi abuela. Lo acompañé a la parte trasera de la tienda. Le mostré los cuadernos, las notas, las historias. Permaneció en silencio, tocando cada objeto como si descubriera un mundo oculto. Pasamos horas allí. Leyó páginas enteras con ojos llorosos. Dijo que se sentía avergonzado de no haberlo buscado antes. Nunca imaginé que mi tío era esto. Dejó un sobre con antiguas fotos familiares. Una de ellas mostraba a don Ernesto sonriendo junto a un piano. Descubrimos que jugaba cuando era joven. «Prometo no dejar que tu nombre se pierda», dijo antes de marcharse. Y así lo hizo. Semanas después, una ONG llegó con libros, pinturas y voluntarios. Fue un proyecto que él creó llamado Cuadernos de Ernesto. Poco a poco la tienda también se convirtió en un centro cultural. Y una vez más entendí. El bien que haces en silencio resuena en los lugares más improbables, incluso allí donde habita el dolor. Había un rincón de la tienda que nadie notaba. Un viejo estante, casi oculto detrás del refrigerador fuera de servicio. Un día, mientras organizaba cajas, encontré allí un fajo de cartas sujetadas con gomas elásticas. Todos eran del mismo remitente, Marta, cada una escrita en fechas diferentes, con letra firme y frases llenas de añoranza. Estaban dirigidas a un tal Héctor. No había apellido, solo el nombre y la fecha. Leí algunos. Hablaron de tardes en la tienda, de promesas incumplidas, de reencuentros que nunca ocurrieron. Al final de cada carta la misma firma. «Todavía te estoy esperando. M». Fui a preguntar a los vecinos si alguien conocía a una Marta. Muchos lo recordaban vagamente. Decían que ella siempre venía, compraba café y esperaba sentada mirando su reloj. Nunca regresó. Tal vez murió. Quizás te cansaste de esperar. Pero allí estaban sus cartas, tus pedazos de historia. Decidí dedicarle una pared entera. Pegué cuidadosamente todas las páginas y dejé la inscripción en la parte superior. Para aquellos que se fueron sin saber que alguien todavía los esperaba. Desde entonces han empezado a aparecer otras cartas. Otras Martas dejaron sus palabras. Fue como si el gesto de una mujer solitaria hubiera dado permiso a cientos de personas para decir lo que habían estado guardando para sí. Y en ese muro, lleno de confesiones y ausencias, la soledad se convirtió en comunidad. Porque no hay mayor dolor que esperar en la oscuridad, ni luz más brillante que descubrir que alguien te ha leído. Hoy en día, cuando alguien entra por primera vez a una tienda, siempre mira a su alrededor con curiosidad. Ve las paredes cubiertas de frases, las cajas llenas de cartas, la pared de los niños, la caja de los desvaríos anónimos y pregunta: ¿qué es este lugar? Respiro profundamente y respondo lo que probablemente diría don Ernesto: un lugar donde la humanidad aún importa.
Algunas personas no lo entienden de inmediato. Otros lloran sin poder explicar por qué. Me voy. Yo no apresuro a nadie. Cada uno llega en el momento que puede, soporta el dolor que puede y entrega lo que está dispuesto a soltar. Yo no juzgo. Yo solo escucho. Y si es necesario, escribiré. Porque aprendí de los mejores que a veces la sanación viene de una frase escrita en el momento adecuado, y que algunas heridas solo saben sanar cuando se plasman en el papel. A menudo releo cuadernos viejos. Regresar a las primeras páginas. Revisar los nombres. Imagínese qué le pasó a cada uno. Algunos regresaron. Nunca volví a ver a otros. Pero todos dejaron algo. Una palabra. Un silencio. Una mirada. Y eso es suficiente. Porque don Ernesto me enseñó que no necesitamos resolverle la vida a nadie. Solo necesitamos asegurarnos de que esta vida sea reconocida, vista, escuchado. Y ahora, cuando el sol golpea la puerta de la tienda desde un costado, iluminando los papeles colgados, lo sé. Todavía está aquí. En cada historia, en cada persona, en cada línea que aún tengo el coraje de escribir. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que nunca entré a esa tienda solo para comprar arroz. Me uní porque algo dentro de mí necesitaba ser visto, incluso si yo mismo no lo sabía. Don Ernesto nunca me dio respuestas fáciles. Nunca trató de parecer sabio. Pero con sus silencios, sus pequeños gestos y sus páginas escritas con calma, me mostró que las historias no están hechas para entretener. Están hechas para recordarnos que estamos vivos. Ese dolor compartido se convierte en un puente. Esa soledad escuchada se convierte en sanación. Y que una vida sencilla, dedicada a escuchar, puede cambiar el rumbo de un barrio entero y de un corazón que ni siquiera sabía cuánto necesitaba ser tocado. Hoy los cuadernos permanecen abiertos. Sigo escribiendo y sigo aprendiendo. Cada historia es un espejo donde veo partes de mí. Cada nombre es una oración silenciosa. Y cada persona que pasa por esa puerta lleva, aunque no lo sepa, la misma chispa de esperanza que una vez vi en los ojos de don Ernesto. Porque al final del día no se trata de escribir, se trata de ver, para dar la bienvenida, estar presente cuando nadie más lo está. Y es por eso que todavía estoy aquí, porque alguien tiene que seguir mirando, porque alguien en algún lugar todavía espera ser recordado, y porque, como él me enseñó, algunas almas en la tierra se tocan, se transforman,